Hola a todos en un episodio más de Planet Talks. Em, Hoy tenemos a... Yo dudaba entre cómo empezar la charla, si decir una palabrota o decir que para mí eres un maestro. Y la palabrota era el puto amo. Porque Bueno, por más, dos... más quisiera, ¿no? No, pero por dos motivos. Uno, porque eres alpinista y eres, si se puede decir, himalayista o ochomilista o alpinista de grandes montañas, que eso para mí, la verdad es que desde pequeñito son los héroes que yo he seguido en libros y en películas. Y en películas que también eres el alma mater y el creador de Al filo de lo imposible. Yo, Al filo de lo imposible, para mí fue el programa al que sigo viéndolo en YouTube porque me abrió, digamos, me puso un escenario a todos esos nombres, ¿no?, míticos de Baltoro, de Karakorum. Y yo soy un senderista mediocre. No te creas tú que he subido la Neto y no pasé el paso de Mahoma porque me da miedo, ¿no? Pero, Tú necesitas una sí, expedición conmigo, sí. compañero. Pero sí, mi padre es muy amante de la montaña y la verdad es que luego hablaremos porque para mí la montaña yo creo que supone cierta dosis de espiritualidad, ¿no? Como un psicólogo. Es algo que yo creo que me da, una vez oyendo a Sabina entrando en el Valle de Benasque, veía las montañas y era una época de mi vida un poco convulsa y yo me encontraba como en paz, ¿no? Por oír las canciones de Sabina, pues Peces de Ciudad probablemente era, que es una de mis favoritas, como sé que es la tuya, Eso es. y que habla de lo cotidiano y del desamor y del drama Entonces, he visto todas bueno, no todas, pero he visto muchas de tus entrevistas y me gustaría que enfocásemos esta entrevista hacia las cosas quizá menos de éxito y de logro de tu vida, sino a todo lo contrario, ¿no? A las dificultades, a la pérdida, al manejo de situaciones desagradables y al camino duro y a veces pues que puede pensar alguien que no tenga sentido. ¿Por qué? Porque estas charlas las hago para médicos, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas de los médicos hoy en día es la frustración, es lo que llaman el burnout, ¿no? Es la falta de motivación, cuando sin embargo yo creo que es una profesión, si no la más bonita del mundo, una de las más bonitas, porque consiste en ayudar a los otros seres humanos, ¿no?, a estar bien. Así que nada, gracias. Sin ningún género de duda. Diría men a cada una de las cosas que has dicho. Y para algunas no tengo respuesta, pero para otras sí. Y en lo de encontrar la paz en la montaña es porque son los últimos lugares sanadores que nos quedan. Eso que hasta hace 100 años nuestros padres y el resto de la gente que vivía en el mundo convivía con una naturaleza en muchos casos aplastante, porque vivir en la naturaleza y en la montaña es muy dura, pero al mismo tiempo eran espacios de paz. Hoy ya no quedan. Hoy, sobre todo para la gente de las ciudades, no encuentran un momento de reposo, de silencio absoluto. Por cierto, y quieren trasladar ese modelo también a las montañas con las masificaciones. Así que es normal y además está demostrado científicamente, ¿no? Que el ejercicio que hacemos en un gimnasio, si lo haces en un entorno natural, en soledad, en silencio, es mucho más provechoso. Y luego, sin lugar a dudas, ser médico, ayudar a la gente, probablemente sea la profesión más bella, mejor y también más frustrante del mundo, porque termináis perdiendo en todas las ocasiones. Así que yo diría que los médicos tienen que ayudar a vivir a la gente, pero también acompañarlos en la muerte. Es decir, hay una asignatura pendiente para lo que tenemos, a la que dedicamos toda la vida, que es ayudar a morir. Y todas las cosas que nos van pasando en el proceso de envejecimiento tienen que ver con eso. Es decir, que realmente la gente no tiene miedo a la muerte. La gente tiene miedo al dolor, a envejecer malamente y de una forma dolorosa.
pero yo creo que hoy en día en un país como el nuestro podemos hacer ese tránsito si vas bien acompañado. Y el bien acompañado es primero con la gente que te quiere, que son los afectos. Cuando no tenemos afectos, en realidad los viejos, que es lo que les ocurre, se pueden morir más fácilmente, porque ya no tienen nada por lo que vivir. Y yo lo que aspiro es que tengamos una sanidad en este país, que uno de los procesos, que es el proceso final, tiene que ir acompañado de buenos médicos. Eso es muy interesante, la aceptación de la muerte, ¿no? Yo te voy a hablar de tres muertes. Una es la de Diego Garramoni, mi mejor amigo, un chaval estupendo, con todo el futuro por delante, se casa con un tumor cerebral y fallece al final de ello, ¿no? Para mí eso supuso un trauma, la verdad. La otra es la de mi abuelo, Miguel, que aunque bueno, era de Tolosa, se crió en Brihuega, aquí cerca. Y se murió en Madrid y yo, con 105 años, y yo dándole la mano y diciéndole, déjate ir, ¿no? Y la tercera, la de un paciente que se nos complicó, no era una enfermedad, digamos, mortal, o bueno, o potencialmente mortal No sí, tal, pero sí, pero y a raíz de una serie de cirugías se fue complicando y al final se murió. Yo recuerdo, yo entonces estaba en Galdácano y recuerdo llorar informando a la familia, fruto de la frustración y de la sí, de la frustración al fin y al cabo, ¿no? Entonces, estas tres muertes, la de mi abuelo fue como muy natural, siempre recuerdo todo lo bueno. La de Diego, mi amigo, fue muy traumática, nunca se me olvida, y ya han pasado muchos años. Y la del paciente tampoco se me olvida, pero quizá la veo como algo que me enseñó más cosas, ¿no? Te he oído decir algo con lo que me siento muy identificado, que es que las muertes de los amigos no se olvidan, no se no. superan, siempre te En acompañan. realidad de la gente querida, pero también de otras que sin saber muy bien por qué, como es en el caso de tu paciente, que, de antemano, previsiblemente, no debería de haber ocupado un puesto importante en tu vida. Pero un día oí, me parece que en una serie, una frase preciosa, ¿no? Que creo que fue en House, que meten un paciente que no conoce a nadie y que no le importa a nadie, no sé si un mendigo o una cosa, pero que es buena gente. Y entonces, en el trato, una de las chicas que es médico se encariña con él. Y el resto de los compañeros le dicen, pero ¿y por qué le estás dedicando tanto tiempo y tal? ¿Y por qué lloras después de haber muerto? Y ella les dice, porque cuando muere alguien que es buena persona, a alguien en el mundo debería de importarle. Y me quedé con esa frase que no he olvidado, ¿no? Y así es. De todas maneras, yo tengo un apartado emocional que muchas veces, bueno, casi siempre puede conmigo y me encariño con la gente. Y luego además compruebo que es mucho más importante y además hay mucha más gente que despliega bondad y compasión que la gente que son malos. Lo que pasa es que la prensa y los medios de comunicación solo se habla de los malos. Es decir, ahora en estos días pues se habla de Putin o de Trump, ¿no? Pero sin embargo no hay ni siquiera una pequeña nota que debería de haber en todos los medios, di por lo menos una cosa al día que merezca la pena porque alguien se ha portado de forma generosa, altruista, bondadosa y compasiva. Y está la gente y el mundo y nuestra sociedad llena de gente así. Yo estoy haciendo un proyecto en Pakistán con mi gente de Sarabastal. Este verano, por ejemplo, hemos llevado 4 médicos, 4 enfermeros y enfermeras, maestros, hasta 20 personas, ¿no? Que dedican su tiempo libre, el único que tienen, porque trabajan todos, a irse a una aldea remota del Karakorum a trabajar como borricos de sol a sol y ayudar a gente que no conocen, es realmente la definición de altruismo, ¿no? Que es hacer algo por gente que no conoces, con la que no vas a interactuar seguramente más en tu vida y a cambio de nada.
Y además es algo que es egoísta, porque hacer el bien a los demás, al primero que haces feliz es a ti mismo. Eso es una cosa que yo he comprobado y que le digo a los médicos jóvenes cuando hacemos cursos, que es, aunque nosotros somos cirujanos, entonces operar, hacer cosas con las manos es muy gratificante, ¿no? Sí, Tú también has dicho muchas sí, veces sí. eso, ¿no? Pero cualquier médico, más allá de operar o del gesto técnico, el interaccionar con un ser humano y sentir su agradecimiento por acompañarle, te hace tan feliz. En momentos en los cuales incluso tú tienes un poco de depre o estás triste, es también algo Sí, en es lo que todos deberíamos invertir. un clavo Mm, ardiente a los que nos mm, agarramos. mm, Y así es. De todas las maneras, sobre esto hay un libro que es El sentido de la existencia humana de Edward Wilson, mm, que te recomiendo, que os recomiendo, que trata de buscar eso, ¿no? ujú, Y luego unido a eso, otro libro que también os recomiendo, que es La utilidad de lo inútil, ¿no? sí, Primero, para decir algo que ya dijo Machado con lo de solo el necio confunde el valor y el precio. Vivimos en una sociedad que solamente valoramos lo que tiene precio, ¿no? Pero sin embargo el valor de las cosas es mucho más profundo. Y en realidad y en el fondo, la mayoría de las cosas que nos interesan son gratuitas, ujú, desde el amor, la amistad, salir al campo a caminar, todo eso es gratis. Lo que pasa es que no le hemos puesto un precio y por tanto en un sistema, digamos, materialista, economicista, las descartamos como que son poco importantes. Y es un error, digamos, de los grandes, porque tanto el filósofo Nuccio Ordine como Edward Wilson lo que vienen a decirnos es el sentido de la vida lo tiene que encontrar cada uno. Y el profundo sentido de la existencia humana es aquello que nos hace mejores, más felices. Es eso. Entonces, si tú eres feliz ayudando a la gente, estás haciendo lo más útil, aunque a eso nadie le haya puesto un precio, ¿no? Y luego debe de ser muy profundo y nos debe de valer mucho ayudar a la gente que no conocemos. Primero porque en líneas generales contradice la teoría de Darwin de las especies, ¿no? Estamos diseñados para reproducirnos y entonces todo lo que tenga que ver con la reproducción de nuestro código genético que favorezca eso, es decir, que tú ayudes a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tus primos, a medida que se alejan, tiene menos sentido, pero puede favorecerte. Pero que tú ayudes, te vayas a una aldea del Karakorum a ayudar a una persona con la que probablemente no vas a volver a ver, que la vas a ayudar a tener mejor calidad de vida, por ejemplo, con la educación, o le vas a ayudar a tener mejor salud, en teoría eso contradice toda la teoría de Darwin. Y sin embargo, Darwin ya se dio cuenta y luego Wilson lo que ha hecho ha sido darle formato, ¿no? Pues solamente hay 9 o 10 especies de animales en todo el mundo que sean altruistas. mm. Algunas especies de hormigas, de termitas, un mono pequeño y nosotros. Y sin embargo, son especies que prosperan. Y prosperan precisamente por el altruismo. Mm. Probablemente nuestra especie, como nuestras crías, necesitan tanto cuidado, pues si no hubiéramos aprendido a cuidar la cría del vecino, porque el vecino se iba a cazar y luego repartía la caza entre todos, no hubiéramos prosperado como sociedad. Sí, es interesante efectivamente cómo se construyen colectivos, ¿no? A partir de individualidades y de los intereses de las individualidades, ¿no? En este sentido, también yo te quería preguntar un tema espinoso, pero como tú hablas bastante en plata, tú vamos, eras del Partido Comunista, te has significado por lo público, creo que fuiste de comisiones obreras también, o sea, con digamos, un idealismo en la juventud, una voluntad y luego has trabajado muchísimos años en Televisión Española, que es Sí, un ministerio, ¿no? en este país.
Yo trabajo en La Paz, llevo 22 años trabajando en la sanidad pública, desde el Servicio Valenciano de Salud a Osakidecha, el vasco, y ahora en el SERMAS. Y no sé qué opinas ahora, cuando ya has acabado esa etapa, cuando has tenido tus sinsabores en el final, de la gestión de lo público, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, es también un motivo de desmotivación de los Claro, médicos. sí, sí. Que lo que más deberíamos gestionar, o lo que mejor deberíamos gestionar, que es lo de todos, cae muchas veces en la falta bueno, no sé, de responsabilidad individual o no sé, Yo creo que ahí lo que falta es una, bueno, primero decir que si ahora mismo viviera en tiempos de Franco, volvería a ser del Partido Comunista, que por cierto era el único. No, no había posibilidad. Yo recuerdo cuando en televisión española había, yo qué sé, 150 personas del Partido Comunista y dos del PSOE, por dejar claro las cosas. Lo he explicado el otro día cuando me dieron un premio en los mineros de Asturias, que agradezco mucho, del SOMA UGT, porque siempre he sido un currante de lo público. Y yo me he considerado así, no un artista, no de un tipo influyente a nivel intelectual, yo me consideraba un currante. Yo iba todos los días, cumplía con mi trabajo y trataba de hacerlo lo mejor. Lo que ocurre es que después con el tiempo, bueno, primero, eh, mm, empecé a militar en la izquierda por la cantidad de injusticias que veía. Y yo realmente en el fondo, entonces y ahora lo que soy es un rebelde. Probablemente muchas veces un rebelde sin causa, porque me meto en un montón de causas que sé de antemano que tengo perdidas. Y a veces mi cabeza me da para, Sebas, no te metas en esto, y termino metiéndome. Es decir, la última cosa, hablando de sinsabores, yo aquí al lado sufrí una humillación, aquí al lado de mi casa, había una chica intentando agredir a otra, me metí de por medio, llamó al novio, vino el novio o el marido y me pegó por algo como parar una injusticia, ¿no? Y yo a raíz de entonces, tuve que presentar denuncia y el policía me reconoció y me dijo: "Joder, con lo que ha pasado usted por, por ahí fuera y aquí al lado de casa". Digo, bueno, ¿y por qué no lleva una navaja, no? Pues si te pega un navajazo te deja allí, ¿no? Y entonces debería de haber sacado la conclusión de: Sebas, la próxima vez no te vuelvas a meter. Pero sé que es inútil. La próxima vez que vuelva a haber una injusticia, me meteré de por medio. Lo digo porque uno debería de saber cómo gestionar las emociones. Y yo sé que hay emociones que gestiono muy bien y otras que gestiono muy mal. Entonces en la tele empecé a militar en el PC y en comisiones obreras por lo que veía alrededor mío. Era injusto que no te pagaran las horas que hacías o las condiciones laborales, ¿no? Y creo que a eso ayudé, en el caso de Televisión Española, a mejorar mucho las condiciones de trabajo de mis compañeros. Y luego enseguida, muy pronto, me di cuenta que no valía para ser un funcionario sindical que iba todos los días, el que por supuesto es, lo respeto, pero yo no servía para eso. En todo ese proceso, digamos, de vida que he tenido, pues también me doy cuenta que hay muchas cosas de lo público que no funcionan. Y eso debería de acometerse con dos puntos de vista. Primero, que tanto la derecha como la izquierda se pusieran de acuerdo en saber gestionar. Y luego, probablemente en muchos apartados, pues tiene que haber colaboración entre lo público y lo privado. El cómo manejar eso, yo creo que es la clave del asunto. Pero creo que vamos perdiendo. Y creo que vamos perdiendo primero porque tanto a los políticos de la derecha como del centro, como de la izquierda, les da miedo la gestión. Y entonces prefieren soltarlo o privatizarlo en lugar de hacer lo que se debe de hacer. Y bueno, ahora tenemos un caso claro en Valencia, ¿no?
En Valencia han colocado al teniente general Francisco Campampols, que es buen amigo, pero que tiene un perfil intachable de todo lo que se le ha dado a ese hombre, de lo público, de nosotros. Le han dicho, vete a Kosovo, vete a Afganistán, vete a la OTAN en el sur de Europa. Todo lo que se le ha dado lo ha hecho bien. Entonces colocan a un tipo de ese perfil para la reconstrucción de la terrible tragedia de Valencia y le pone a parir todo el mundo. Y entonces uno se pregunta, si nos pasamos el día quejándonos de la mala gestión de la cosa pública, y cuando colocan diciendo, es que colocan a los amiguetes, es que a nadie se le hace un examen de competencia para ocupar una plaza. Y por una vez que colocan a un tipo que da el perfil y que lo suyo sería, esperamos a ver qué hace. Y luego si lo hace mal le ponemos a parir. Bueno, es una persona que se la ha puesto a parir antes de comenzar. Con lo cual me lleva a la conclusión de tenemos que hacernoslo mirar nosotros también. Vivimos en el siglo XXI, el mundo está más cambiando y más cambiante profundamente, con cambios rápidos y acelerados que nunca. Y por tanto tendremos que saberlo manejar. Eso que dices, sobre todo de Francisco Gampanpols, que es también uno de mis ídolos a los que he entrevistado. Hay algo raro en que las dos únicas personas que no son médicos que he entrevistado sois tú y Francisco Gan. Pues Y a sí, Francisco Gan, sí. además de esto, lo conocí a través de Al filo de lo imposible, de un documental Sí, sonoro de de, Radio Nacional de España, sí. de documento de Radio Nacional de España, que hablabais del Polo Norte, ¿no? Em, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Yo siempre a mis amigos, tanto del PSOE como del PP, que están en cargos ahora algunos de ellos con el gobierno y tal, siempre les digo, no ideologicéis esto, porque no es ni de derechas ni de izquierdas. Los dos han hecho lo mismo con la sanidad pública y es, en general, como tú dices, mirar a otro lado, algunos subcontratar o como se diga, Sí, determinadas áreas y otros, pues bueno, como ahora parece que hay mucha polémica porque a la ministra se le ha ocurrido, pues ponernos trabas para la compatibilidad con la privada, ¿no? Cuando el camino debería ser el contrario. ¿Cómo encontramos puntos comunes entre la privada y la pública, ¿no? Al hilo de eso, tú has dicho una cosa que yo y creo que muchos médicos se pueden identificar, que es que la televisión que tú viviste con programas como El filo de lo imposible, como El hombre y la tierra, eh, a la televisión que hay ahora ha perdido calidad, ¿no? Ahora tenemos muchas plataformas, muchos documentales, muchos tal, pero con dos canales, ¿no? Que dices a veces que con dos canales había muchos mejor programas que ahora con 100, ¿no? Pues eso también ha pasado en la sanidad pública. Es decir, yo he visto, aunque quizá para la gente no trasciende, como antes era el buque insignia de la investigación, del desarrollo, de la... Me gustó mucho el podcast que hiciste con Toaria, ¿no? sí. De cómo la ciencia debe ser un valor y se debe invertir en ciencia, en desarrollo, en investigación y en innovación. Y eso no ocurre, ¿no? O no ocurre en la medida que debería. Que debería ocurrir, sí. Y el pensamiento científico debería regir. Es decir, que hay una parte que es opinable, pero cada vez que hablamos del cambio climático, el que hay un cambio climático en la Tierra es un dato científico. El resto podemos decir, y esto va a pasar, la subida de las temperaturas, que vamos a tener más riadas y tal, pues a ver qué podemos hacer para evitar. Pero lo del... quiero decir que eso no Eso, es... Eduardo Martínez Pisón lo dice muy bien, ¿no? Y sí, dice, no, hombre, la gente no se lo tiene que creer por una opinión, si son datos, o sea, que claro, los no, mire. son datos científicos, ¿no? Pero también es verdad que, primero, yo cada vez soy más cauto porque a medida que te haces mayor tienes más dudas. Y entonces yo que intento poner el oído a todo, incluso aquello que me disgusta, ¿no? Que el otro día me echó una pequeña bronca uno de los seguidores, porque hablé de Harari, de una de los que dice que vamos a vivir 120 años, y me escribió uno, es que Harari no tiene nada
importante que decir y tal. Bueno, es que tenemos que leer también a gente con la que no estamos de Sí. acuerdo, que es la primera, para saber refutar. Pero por ejemplo, buena parte de argumentos de gente que no está a favor del cambio climático eh, que dan datos que son ciertos, Ujú. mezclados con los otros, ¿no? Dicen, es que en tiempo de los romanos podía hacer el mismo calor que ahora. ¿Por qué? Porque sabemos que los romanos construyeron calzadas, que los glaciares las taparon y ahora vuelve. A ver, pero aparte que son datos tramposos, porque en ese tiempo no teníamos datos de toda la Tierra y ahora sí. Y ahora, por ejemplo, tenemos datos que en Europa o en España son preocupantes, pero en Groenlandia o en la Patagonia lo son más. El hecho de que al Karakorum y a la Antártida hayan llegado los efectos del cambio climático, que son como reservorios, ¿no? Como pequeños congeladores de la Tierra, pues es significativo de que algo gordo se está desencadenando, que a lo mejor en tiempo de los romanos no era así. Pero lo que se oculta es, vale, pero nunca como ahora ha habido 8.000 millones de personas viviendo sobre el planeta, que necesitan agua, necesitan tierra, necesitan aire. Y al final somos animales biológicos. Es decir, que no podemos estar, como dicen los anglosajones, más de 3 minutos sin respirar, más de 3 días sin beber agua, más de 3 semanas sin comer. Y por tanto, las consecuencias de cualquiera de las cosas que digo que van a pasar, pero que están ya pasando, por ejemplo, las migraciones van a ser catastróficas, porque nunca como ahora vamos a asistir a cambios de emplazamiento porque las tierras ya no son fértiles o no llueve, millones de personas se van a desplazar, ya lo están haciendo y no tenemos respuestas para eso, en definitiva. Sí, al margen de si la causa del cambio climático es un ciclo más de la Tierra o lo estamos provocando los humanos, que sería un poco la discusión, ¿no? De tal, las consecuencias sí sabemos cuáles van a ser, que es que el eslabón más débil es el ser humano. O sea, Claro. antes de explotar el planeta, nos iremos a la mierda como especie, No, ¿no? pero si el planeta no se va a ir a la Claro, mierda. Yo es que cada vez que hablo de este tema, cuando se dice el planeta está en peligro, no, pues, es nuestra especie. claro, Por claro. colocar cada cosa, el planeta Claro. va a seguir girando y hemos tenido, en efecto, temporadas de más calor y también de mucho más frío. Mm, La cuestión clave es qué papel juega el el ser ser humano. humano. Y eso tiene que ver con una cuestión delicada porque tiene que ver con los mitos creacionistas, en definitiva. Que es que nos contaron que la tierra era nuestra y todo lo que hay lo podemos poseer y es gratis. Y eso es falso. Mm. Nosotros somos una especie más. Y entonces, cuando han desaparecido miles, millones de especies que no sabemos qué papel cumplían, y la gente no le da importancia, dicen, bueno, no le damos importancia hasta que empiezan a desaparecer las abejas. Y ya hay lugares en China que se poliniza más a mano. ¿Por qué? Porque el aire impide y seguramente los insecticidas y la contaminación posiblemente sean los causantes de que hayan desaparecido las abejas. Y detrás de eso va una cadena, al final o en medio de, estamos nosotros, ¿no? Entonces, tener la capacidad humilde de saber lo que pintamos, que además tiene que ver coño, somos la única especie capaz de admirar la belleza y eso nos hace grandes, ¿no? El parar a verte y somos capaces de desplegar amor y desamor. Y luego también somos capaces de traicionar, somos capaces de montar campos de concentración y somos capaces de dejar en una guerra 60 millones de personas. Si supiéramos controlar la parte mala de lo que somos y centrarnos en eso, ¿no? En ayudar a la gente a vivir y a morir, pues sería estupendo. Pues sí. Pero Volviendo, el mundo el mu- sería el perfecto. mundo Y sería entonces, perfecto, entonces sí, no, no sé en qué escenario estaríamos. Volviendo al tema de lo público, más que de lo público, porque puede ser privado también, de una gran corporación muy rígida. Tú llega un momento
creas algo pensando, como dicen ahora, fuera de la caja, que es al filo de lo imposible, ¿no? Entonces, todos hablamos ahora contigo, o todos cuando te han entrevistado hablan del éxito de Al filo de lo imposible. A mí me gustaría saber el camino que te costó en televisión española en la época, con una cosa, con un entorno, o esa impresión me da a mí como rígida, de un ministerio al fin y al cabo, tal, ¿cómo creas algo distinto? Todas las dificultades que encuentras y cómo ese camino lo vas haciendo como si estuvieses en una lenta ascensión a una montaña alta, ¿no? Eso lo voy a contar luego. Bueno, Pero ahora lo que quiero es hacer nada, un apartadito para agradecer aquella televisión pública. Es decir, al filo se da, al filo nace en una televisión que ha sido la mejor televisión, en mi opinión, ¿eh? Esto es opinión, no la mejor televisión que hemos tenido, desde luego la mejor televisión pública que teníamos. Y en esa televisión tuve jefes extraordinarios, que no eran perfectos. Bueno, no hay hombres ni mujeres perfectos, es decir, ya está. Pero yo tuve jefes que no les gustaba la montaña, ni la aventura, ni la exploración y tal, pero supieron ver que al filo tenía cabida dentro de esa tele pública. Y para eso lo que tuvieron es inteligencia y talento. Y luego me ayudaron. Digamos que al filo era un programa menor dentro de esa tele. Que hoy en día hubiera sido imposible. Porque invertían en nosotros para ver un tipo. Me firmaba un presupuesto, iba a ver los documentales de Alfilo que me había firmado año y medio más tarde. Lo más probable es que cuando se vieran, él ya no estuviera en la tele. Pero tuve un montón de gente así. Y cómo no recordar, pues mira, desde Pilar Miró, que era una jefa estricta y tal, pero que sabía de este negociado y que era valiente. Y que valga la pena recordar que se la cargó el PSOE. Es decir, que aprovecharon que Felipe estaba en Cuba para sacar una factura que tuvieron a esa chica enferma de corazón. La tuvieron con una petición de 12 años de cárcel, que es la hostia. En tiempos en que ETA mataba a 100 personas al año, o 98, ¿no? Bueno, es que cuando vuelves a ver la historia en su conjunto, hay veces que dices es imposible. Pero además de directores generales, lo que había en la cadena de mando, porque de director general cambiábamos cada 18 meses aproximadamente, estuviera el PSOE o estuviera el PP. sí. Pero luego los mandos intermedios eran gente de primer nivel a todos en todos los estratos. Es decir, yo tenía un jefe, que voy a decir el nombre para agradecérselo, estupendo como Alejandro Cabrero, que era el que me tiraba de la oreja, porque mis jefes no veían todos los domingos al filo, pero él sí, porque era mi área, era el que llevaba el área de cultural y me decía, he visto el otro día el programa de Piraguas y me ha gustado, Seba. Ah, pues muchas gracias. Que, por cierto, en el guión ponías que había pasado desapercibido, no sé qué. Ah, pues sí, sí, sí. ¿Quién lo escribió? Yo, claro, jefe. Dice, deberías de utilizar la palabra inadvertido, porque desapercibido es un galicismo. ¿Me Qué explico? bueno, sí, Eso hoy en día es sí, imposible. sí. Y luego Manolo Serrano, Antonio Avellán. Joder, es que me gustaría decir a toda la gente y me voy a quedar corta, pero un montón de... Y luego los currantes. El que íbamos con una cámara corriendo, oye, necesito que me cambies esta cámara por otra Bollier porque esta la tengo mal. Pues me quedo esta tarde y te lo hago. Es decir, al filo primero fue fruto de esas casualidades y que yo entonces cuando las vivía, como todas las cosas importantes, no te das cuenta. Ahora sí, ahora tengo perspectiva para echar la mirada atrás y poder agradecer a toda esa gente que nos ayudó a hacer al filo del imposible. Yo ahí veo una cosa muy bonita que tú también has nombrado, que es la pasión, ¿no? O sea, Hombre, cómo la el entusiasmo y la pasión, ¿no? ¿sabes de dónde viene entusiasmo?
te oí decirlo, Sí, del griego, es ¿no? un del griego. Como Es todo, ine- todo viene del griego. Bueno, Sí, los griegos nos han enseñado a pensar y amueblaron nuestra cabeza, por lo menos todo Occidente, ¿no? Y eso incluye desde luego a Hispanoamérica, que lo llevamos nosotros, el Renacimiento, y no sé si en el, en Estados Unidos y Canadá, porque en Canadá porque somos todos aristotélicos, ¿no? Pero entusiasmo significa poseído por la divinidad. Y lo aplicaban a la gente que tenía talento, que era, los pintaban los poetas, la gente que hacía, los actores, los pintaban con los ojos cerrados, con la boca abierta, ¿no? Que era el hálito divino, que luego lo aplicamos en los cristianos, ¿no? Por decirlo de el alma. Las cosas que se hacen con alma funcionan. Y si además de ponerle entusiasmo pones trabajo, eso seguro que acaba bien. Y de eso nos sobraba en Alfilo. Nos sobraba entusiasmo, nos sobraba pasión, en mi caso quizás excesiva, pero luego éramos currantes. Yo he sido, por eso agradecí el otro día a los mineros, ¿no? Porque yo me he considerado un currante de la mina. Yo iba al filo, bueno, es que como soy amigo de Milagros Hernández, que fue nuestra directora de personal, mi directora de personal todos los años me recordaba que era obligatorio tomarse los días de vacaciones, porque yo llegaba a noviembre y no había cogido los días de vacaciones. eso te iba a decir. Yo eso le decía a una amiga hace poco, le decía como el entusiasmo, la pasión y esto te lleva. Me decía, tú es que, lo digo porque también te he oído decirlo, que eres un poco intenso, igual no a todos les gusta la Pues urología mira, tanto como a ti. mira, no, eso es. Pues déjame porque me jode, porque me lo dicen a mí todos los días. Y eso supone en el de enfrente que no es que sea tan intenso, en la mayoría de los casos es que es, sí, uturgudo de foie, tío. Es decir, métele ganas Claro, a la historia. Y entonces, porque además los pesimistas además trabajan menos, que es porque si no ves que hay solución para las cosas, ¿para qué, no? ¿Para qué te vas a preocupar? Y luego porque además denota en muchos casos que la historia de los valores, que para mí son claros y que además tienen que ser rigurosos, es decir, que si eres un mentiroso, no eres un mentiroso a mí, eres un mentiroso de mierda. Y si tu chica o tu chico te está engañando, pues no es que es una cosa, no, que yo entiendo que puede haber relaciones de todo tipo y si tú, mayor de edad, has pactado una relación fluida a cuatro bandas, pues allá tú. Pero que te engañen, lo contrario, porque hablabas del desamor al principio. Lo contrario de la amistad y del amor no es el desamor ni la enemistad, es la traición. Y volviendo a los griegos, que nos enseñaron a pensar, ellos no perdonaban dos cosas, la cobardía y la traición. De tal forma que Alejandro podía perdonar a un tipo que se había batido con él, como el rey Poros en la India, la última gran batalla de Alejandro, en la que pierde además, me parece que 10.000 o 15.000 soldados, y que está a punto de ganar el rey Poros con los elefantes. Y solo una carga de caballo de los compañeros de Alejandro decide a última hora la batalla. Y Alejandro va a perdonar la vida a ese tipo, que ha estado a punto de ganarle hubiera sido la única batalla que perdió Alejandro. Y le deja de rey. Y ese rey le es fiel y leal hasta el final de sus días. Bueno, yo seré un gilipollas, eh, sí, idealista. Yo creo la amistad y creo el amor de esa forma. Y eso no quiere decir que la amistad y el amor no se terminen, pero no se termina con una traición. ¿Me explico? sí. Ahí hablas también de Alejandro, que sé que te impresionó su liderazgo, ¿no?
Pero yo quiero hablar de otro que yo conocí a través de Gaspar Ibarlucea, que fue mi gran maestro en neurología, un crack que conocí en Galdacano, en Bilbao, y que me sedujo en su forma de pensar, ¿no? Y era muy fan de Shackleton, ¿no? Y Sí, entonces hablaba de la famosa anuncio en el periódico de la sí. expedición, Y que te sabrás de memoria. sí, que era una empresa, Se necesitan se hombres necesitan hombres para empresa para, arriesgada, muchos meses en completa oscuridad, mucho frío, poca paga, peligro constante, sin garantía sin de garantía regreso. de regreso, ¿no? Entonces, y te he oído hablar también mucho de Walter Bonatti, que de hecho traí un libro para que me lo firmes tú, em, de ese liderazgo, ¿no? De ese liderazgo. Yo me he leído dos libros de Shackleton, uno que se llama Lecciones de Liderazgo, que está Sí, enfocado al mundo sí, empresarial. empresarial, y otro que es el de Javier Cacho, creo que se llama Shackleton el Indomable o algo así, ¿no? Donde me impresionó, además de toda la historia de la banquisa, de cómo dejan el Endurance, de cómo siguen a la isla Elefante y todo aquello, lo que más me impresionó quizá fue la travesía en el bote que hacen hasta Es que las esa es la Georgias del clave. Sur, ¿no? Y Esa es la clave. háblame de ese liderazgo y también de Bonatti en contraposición a otro liderazgo quizá más impositivo. No hablar mal de Messner o de otros que han sido también grandes alpinistas, grandes próceres, que No, pero quizá, por ejemplo, Shackleton siempre se le confronta con Scott, ¿no? claro, Y él, que él pierde su objetivo en el minuto uno, ¿no? primero, Messner nunca ha sido un líder. Ya, Bueno, porque Messner es incompatible con trabajar en equipo. ujú. Es, es probablemente el alpinista con mejor historial, pero a Messner sus compañeros no le aguantaban. Yo creo que él tampoco aguanta a la gente. Y Bonatti fue un líder, pero no creas que hizo muchas expediciones así en grupo. Cuando va al K2 Messner, Bonatti es el más joven y por tanto lo que hace es obedecer las órdenes, pero de allí sí que sale como el mejor alpinista probablemente de la historia. Y luego todas las expediciones que hizo, en el sentido, si iba Bonatti, el que mandaba era Bonatti. Y en la cordada con Carlo Mauri, que es una cordada, digamos, pareja, pero el que lleva la voz cantante siempre o casi siempre ha sido Bonatti. Que es un tipo de valores, de una ética y una estética insobornable. Es decir, todo lo que hizo lo hizo de acuerdo con unos valores y luego todas las vías que abrió son el mejor alpinismo que había en ese momento. Pero bueno, pero en el Gasherbrum 4, la vía que abrió en 1957 no ha vuelto a ser repetida hoy en día, con chavales más entrenados, con partes del tiempo y tal, no ha vuelto a ser repetida. Shackleton sí que se confronta con Con Scott, Amundsen y con Scott, ¿no? sí, y yo creo que sale ganando Shackleton, a pesar de que Shackleton tiene muchos detractores en el Reino Unido, entre los británicos. Y yo creo que viene de la Que es época, irlandés, ¿no? era irlandés, y luego en la época de la Primera Mm. Guerra Mundial, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, ellos se Se van escaquearon, a... entre comillas, a la Antártida, y yo creo que hay todavía gente que no se lo perdona, pero Shackleton es el ejemplo de un liderazgo amable. En el sentido de, alguien dijo una frase de Shackleton que es, no imponía nada, parecía que todo fluía de forma natural, dice, pero en el Endurance no pasaba nada que él no quisiera que pasara. Y eso me parece que es, mientras que sin embargo Scott comete muchos errores en la Antártida y comete errores a todos los niveles. No sabe leer el objetivo al que se enfrentan, que es la primera. A pesar de la experiencia que tiene, Scott sigue cometiendo error tras error, que es la primera. Pero uno de los problemas que tiene es, digamos, el clasismo y la disciplina de la Armada Británica, que es la más cruel que ha existido nunca, jamás.
son castigos físicos, eso se ve muy bien en las películas, el motín A el- Bounty. sí, pero y en otras muchas, ¿no? Pero cuando van a la Antártida, primero, el Reino Unido ya está en decadencia. Ellos todavía no lo saben, Mm. pero han iniciado la decadencia. Y tú no puedes ir a la Antártida con una disciplina que divide cuando construyen las cabañas en la Antártida, hacen una parte para la marinería y otra parte para los oficiales. Pero hay un caso en la expedición en la que muere Shackleton, 6 hombres se quedan, van con un teniente, Campbell me parece que creo recordar, que se quedan pillados y tienen que hacer una gruta de hielo y ahí van a pasar unos cuantos meses. Bueno, pues dentro de la gruta de hielo marcan en el sitio donde va a estar el oficial, los oficiales y la marinería, ¿no? Claro, ese clasismo es incompatible con vivir una aventura en la Antártida en la que te está jugando la vida, vamos. Una palabra. Claro, sí, eso es muy interesante, eso que dices, y tiene una aplicación también hoy en día, y en nuestro medio, como médicos en los hospitales, pasa mucho también, ¿no? Los jefes que son aquellos que, como decía Gann, que aparecen cuando hay que aparecer, pero delegan, ¿no? Y aquellos que quieren un control más jerárquico y más estricto, ¿no? Tú has... Pero además, perdona, y con esto ya terminamos lo de Shackleton, es que Shackleton se reúne de muy buena gente. Y entonces, es que delegar en manos de Frank Busley, que es el mejor navegante, el que les salva del viaje en el lugarteniente Frank Will, que es un tipo que ha ido pasando por todos y por todas las expediciones y que tiene, digamos, toda la experiencia, pero tiene la cercanía al resto. Los cirujanos, McLean, por ejemplo, ¿no? Que es el que le va a hacer la autopsia a Shackleton Cuando se muere, ¿no? cuando muere. Todas esas expediciones, o Wilson, el lugarteniente de Scott, todas esas expediciones están llenos de héroes olvidados que hicieron la historia. Pero como el verso de Bertolt Brecht, ¿no? Y César ni siquiera lleva un cocinero, es que la historia la cambia la gente. Claro, para que la cambie la gente tiene que haber un líder como Alejandro, o como Shackleton o como Bonatti, ¿no? Llevándolo a O nuestro como tú. terreno. Bueno, Porque no, porque tú te pones, a mí eso es una de las cosas que te quería preguntar. Tú te pones detrás de la cámara, siendo alpinista también y haciendo las mismas expediciones, te pones detrás de la cámara y creas yo creo que creaste un universo con Al filo de lo imposible, con unos escenarios impresionantes, ya sea en la montaña alta o en el buceo o en la expedición polar. Y además también creas unos personajes como Juanito Yarzábal, como Juanjo San Sebastián, como Juan Vallejo, como Acho Apellani y su trágica muerte en el libro de Juanjo, por ejemplo, a mí me conmovió profundamente, ¿no? Es otra de las cosas que los alpinistas escribís sobre algo que incluso aquellos que no lo somos nos llega muy profundo, ¿no? Por esa reflexión que decíamos al principio. sí, pero no tenemos una gran literatura porque no tenemos tradición. Los británicos en Tiene esos, mucho más. sí. Y Pero a tal punto que hay poetas, que para sí, mí como hacer Browning, poesía es lo más y tal, que dan el soporte a esas a esa historias. literatura, Porque ¿no? en definitiva, y eso es lo que trataba de ser al filo, lo que importa son las historias. Mm, Yo no contaba historias de montañas. claro, Yo contaba historias de personas, de personas. emocionantes, sí. Yo recuerdo, fíjate, la muerte de Félix Iñurrategui, lo recuerdo como un mazazo, una persona que no conocía de nada, era pues eso, un actor más de Alfilo, que además era un protagonista, ¿no? Tú has tenido muchos amigos que han quedado allí, ¿no? Pero como aquel chaval rubio, joven, guapo, ¿no? Y con el hermano y que hacían expediciones y salían en Alfilo, ¿no? Todavía recuerdo leerlo en Marca y quedarme blanco, ¿no? Y luego, pues, Pues no pudimos, estábamos juntos, ellos estaban haciendo su 8000 número 13, el Gasherbrum 2, y antes de salir para cumbre vinieron a nuestro campo base que estábamos en el Chogolisa para comer juntos y bueno, yo estaba seguro que iban
a subir a la cumbre, ¿no? Y el año anterior habíamos estado en el Nanga. Y yo creo que fui el que les dio el empujón porque no veían claro lo de acabar los 14 8000, porque creían que eso ya se iba a convertir en un circo, Comercial. lo que es ahora prácticamente. Y les dije, lo mejor que podéis hacer es acabarlos y acabáis con ese alpinismo. Y os dedicáis ahora a hacer el alpinismo que os quede, ¿no? Y recuerdo que lo estuve hablando con ellos antes de subirse al Gasherbrum 2 y de bajada tuvieron el accidente. Y nosotros cortamos la expedición al Chogolisa por ir a echarle una mano a Alberto, pero al final no encontramos el cuerpo de De Félix. Félix. Sí. Yo lo recuerdo, ya te digo, con Pero mucha... Alberto terminó Sí, sí, los los 14 14. 8000, sí. Hay un Y documental ahora, muy y bonito. ahora es uno de mis mejores Mm, amigos, porque además yo creo que Alberto, no todo el mundo sabe hacerlo, ¿eh? Alberto ha madurado muy bien y tiene la cabeza mucho mejor que entonces. Que entonces lo que tenía era un físico extraordinario, que yo creo que lo sigue teniendo. Pero una de las cosas que os ocurre a los que llegáis a la cincuentena es que os da un bajón de depresión, mm, simplemente es mental. mm. Porque a No, los sí, sí. 50 años se pueden hacer, haciendo montaña, se puede hacer lo mismo que a los 30 años. Yo ya sé que esta opinión a Alberto no le gusta, pero la voy a dejar aquí. Bueno, él tiene una entrevista tuya de cómo le preguntas cómo van ellos, digamos, rompiendo barreras o saltándose pasos Paso, intermedios, sí, ¿no? Y es muy bonita cómo él va contestando con una, yo creo que con una simpleza vasca, ¿no? Muy sí, típica, sí, sí, además de la aldea, ¿no? De la comarca interior, si quiere llamarlo de alguna manera, de ellos son de Arechavaleta, de donde era sí, mi familia sí, sí, original. Bueno, volviendo al tema de Alberto, y hay un documental muy bonito de la ETV que se llama También mañana amanecerá sí, Félix, ¿no? Que repasa un poco todas esas sensaciones que tenían ellos, ¿no? Volviendo al tema este, a mí lo que me impresionó, pues, es también el manejo de esos egos, ¿no? Porque en el libro de Everest cuentas cómo Juanito y Oscar, ¿no? Tenían sí, sus conflictos, ¿no? Y yo supongo que, claro, estos montañeros son difíciles de manejar luego. sí, pero no tanto. ¿Los egos cómo se manejan? Desde el líder. Pues con cierto humor y de vez en cuando con, iba a decir, con mano dura, pero ni siquiera. Sino, es decir, hablando en mi caso de forma vehemente, con ellos. Es decir, no pueden ocurrir determinadas cosas en las expediciones. Pero yo desde el principio, y yo hablaba con la gente, quitando la expedición del 83, que fue un error mío, el delegar la selección de personal, a partir de entonces me encargué yo. Y entonces nosotros, el propósito de Alfilo no era conquistar cimas, era hacer un programa de televisión. Parecía obvio porque tú llegabas al filo y firmabas un contrato con seguridad social y seguro. Así que durante el siguiente mes y medio, o los 20 días, o los 15 días, tú eras trabajador de al filo de lo imposible, un currante. Si me lo creía yo, pues el resto también. Que es una Cuando de las cosas que a Shackleton también se le dijo, ¿no? sí, Cómo él seleccionó al al personal, ¿no? personal, sí, sí. Y es que la selección de personal para hacer un trabajo en equipo es esencial. Claro. Y yo eso lo aprendí, todo lo aprendí en el CADOR de 1983. Yo de allí salí diciendo, de aquí hay gente que no quiero volver a ver. Ya está. Y eso no ponía en cuestión su Su valía valía. ni personal ni alpinística y tal, pero hay gente que hay gente incapacitada para trabajar en equipo. Messner, por poner un ejemplo, ¿no? Pero luego de gente que pasó por Alfilo, que ahora yo creo que ya se puede contar, ¿no? Pues, y Iñaki Ochoa de Orza era lo mismo. Son gente individualista con una concepción y que además la vida les funciona bien así. Bueno, pero en Alfilo no. Fíjate, sin embargo, luego, cuando Iñaki se queda arriba en el esto, se queda su compañero, uno de Europa del Este, ¿no? Sí, no, pero Que es no es un compañero. Oria. Oria. Eso, Oria sí. sube a por él. Ah, por él, ¿no? Sí.
sí, no, pero sí, eso no supone. Ya, ya, ya. Supone que si tú eres jefe de expedición y quieres Mm, hacer un equipo, o tú eres jefe de tu servicio de la paz, tú tendrás que elegir a la gente. mm, Y seguramente, desde luego, la capacitación personal y profesional, supongo que para ti es importante, pero para mí también lo era. mm. Pero Pero buenas yo, personas. y que sepan trabajar en equipo. Eso es. Y suponer trabajar en equipo muchas veces era, eh, mm, quiero decir, una hazaña de altruismo. Que tú muchas veces te tenías que joder para que otro subiera a la cumbre, que en Mm, eso consistía. Y alguien tiene que sacar la cámara y filmar, lo cual sabes que muy probablemente te va a dar menos probabilidades de subir a la cima y llegar a casa, porque luego uno era de Barcelona, el otro de Vitoria, y luego al llegar a casa todo el mundo sacaba pecho, ¿no? Bueno, había que conjugar todo eso, pero era básico y yo creo que puse reglas claras de juego, ¿no? En Alfilo se podía discutir todo y se podía discutir todo con un nivel de vehemencia alto. La hostia, esto, bueno, Juanito, coño, pero tal. Y yo recuerdo que en el año 2004 yo tuve una discusión dura y de fondo. Es decir, porque muchas veces eran duras de sí. formas, ¿no? Me cago en la puta, no sé qué y tal, pero luego no había tantas discrepancias. Pero en el 2004 tuve una discusión de fondo. Y la discusión de fondo era que Juanito defendía que los serpas de una expedición italiana fueran ellos delante colocando las cuerdas. Y entonces yo me planteé y le dije no, porque si es así, ahora mismo os despido y contrato a los serpas. Claro, si ellos hacen el trabajo, ¿qué coño hacemos aquí? Porque un poco previamente con Gary Kobler, que era ya llevaba una especie de expedición comercial, no como las de ahora, pero que con mucha profusión de cuerdas y de ayudas. Y yo me levanté en la reunión, había 12 expediciones, y dije, nosotros venimos aquí a subir el K2 con nuestras fuerzas y nuestras cuerdas. Lo tenemos aquí. Entonces Cobles trató, pues no, no, porque todos en común. No, no. Yo traigo mi gente, tengo una idea de cómo subir al Cador. Si no podemos subir al Cador, nos volvemos. Para nosotros vamos a hacer todo lo posible, vamos a filmar, queremos subir a la cumbre, pero si no podemos subir, como otras veces, nos volvemos, lo contamos, no hemos podido, no es una humillación y ya está. Y entonces, digamos que fijamos un mínimo que, bueno, hasta el campo 2 que hay mucha gente, lo que no puede ser es que pongamos 4 líneas de cuerdas. Bien, bueno, pues pondremos 2 líneas, una de subida, otra de bajada, y a partir del campo 2 cada uno tiene que hacer valer lo suyo. Y eso nos valió quedarnos solos en el ataque a la cumbre. Nos quedamos solos con el grupo italiano de Silvio Mondinelli, que ahí conocíamos a 2 o 3 buenos alpinistas y que estaban con nosotros en cuerpo y alma, y ahí colocamos la historia, pero luego, una vez que abrimos huella para llegar a la cumbre y la bajada, pues inmediatamente las 10 expediciones restantes se pusieron a subir y me dio coraje, como decía el otro, porque dejamos colocada la cuerda del cuello de botella. Y la dejé, aunque no se lo merecían, pero sí se lo merecía a Corominas, que Jordi estaba subiendo por la Magic Line y yo le aseguré que Sí, claro. tendría cuerda de bajada, ¿no? Bueno, En fin, lo pues digo porque después de esto, entonces hubo lío en el que Juanito se metió como un caballo en una cacharrería, pero el que tenía la razón era Juanito. ya, Sí, porque Juanito se dejó los 10 dedos de los pies. Al final, quien abrimos huella y nos curramos el Cador después de 3 años, fuimos nosotros y los 10 italianos que pegaron el arreón final, pero quien se aprovechó de eso para luego decir, he hecho el horario más rápido. Tú has hecho el horario más rápido
3 días después, yendo por la trinchera que hemos abierto Claro. nosotros y agarrándote a la cuerda que colocamos nosotros. Pues sí, son cosas que efectivamente se ven con la perspectiva que decías tú Sí, de los años. pero y que conste que no hay rencor, el Mm, más mínimo rencor en esto, pero está bien saber la verdad. mm, ¿Y por qué? Simplemente porque merece la pena que la verdad resplandezca, ¿no? sin duda. Pues Sebas, un placer enorme No, que va. haberte Y no hemos entrevistado. hablado del desamor. No, Te no hemos hablado de recuerdo. un montón de cosas. Yo, si quieres, yo Hombre, vuelvo cuando tú me digas, no, ¿eh? hombre. Pues No, no quiero a estar mí, saliendo. a mí me No, encantaría hacerte periódicamente una no, entrevista, ¿no? pero que el tema del desamor Pero que tiene tiene, mucho, tiene enganche con el resto sí, y de, con el sexo y el de... amor, que has hablado Sí. de los jóvenes y nosotros como urólogos y especialistas en Ah, pues medicina ahí sexual, seguramente tú tienes que... vemos va- secuelas de esa quizá inversión de los términos del follar y amar que decías en el siglo XXI, el libro Sí, ese, ¿no? el libro ese, sí. Pero bueno, para acabar ya, dime, un médico o una médico que ha saliente de guardia de la paz, que ha tenido además una guardia con sinsabores, ¿dónde se va a la montaña? En ese día, dame una excursión para alguien que no sepa. Coño, a Peñalara. Pero si además si es que sales de La Paz y en 20 minutos, bueno, en media hora estás en Peñalara. En días de diario no hay nadie. Y yo además le recomendaría subir por Citores. Citores. Sí, que llegas al collado primero. Es un camino que hay mucha menos gente y va entre bosque. Mm, La parte que te lleva al collado es esplendorosa porque una vez que alcanzas el collado ves Segovia y al mismo tiempo estás viendo las trincheras mm, de la cruenta guerra civil española incivil que no debería de volver a repetirse nunca y que hizo que nuestros padres fueran los que propiciaron lo mejor que le ha pasado a este país, que fueron los 40 años que propició la transición. Y luego desde el collado de Citores te vas directamente a Claveles y llegas a la cumbre de Peñaral. Es una maravilla. Yo lo hago muchos días, siempre que puedo. Salgo de casa a las 7:30 de la mañana. Como voy en dirección contraria, mm. no hay atasco y vengo a comer a casa. A la 1:30, a las 2 estoy de vuelta a casa. Así que si sales de una guardia y necesitas despejar la cabeza, haz eso. Y bueno, y luego si vas con un chico o con tu chica, quédate en el Marcelino, Mm. te tomas un caldito y unos huevos fritos y ya verás cómo el día lo ves de De otra forma, manera. de otra manera, mucha mejor, por cierto. Pues muchas gracias, maestro. Ha sido un placer Que auténtico. va, a De verdad que vosotros. sí. Y os queremos porque hacéis un montón de cosas por gente como nosotros. Y si sabéis que estáis al servicio de los ciudadanos, no de la gente que manda, pues seguramente os vais a saber mucho más recompensados. Pues sí, sin duda.